Todo lo que se ha difundido sobre sexualidad en los últimos 100 años forma parte de una gran distorsión. La guerra psicológica se traduce directamente en síntomas mentales y físicos. Te invitamos a nuestros próximos cursos intensivos sobre sexualidad sin ideología y guerra psicológica. Los vamos a estar dando en el Hotel Truville en Montevideo, Uruguay, el 28 de junio y en el Espacio Origen en Recoleta, Buenos Aires, el 7 de julio. El factor común de ambos cursos es que te vamos a compartir información para que puedas comprender la profundidad de nuestra biología, de este conocimiento biológico y cómo poder utilizarlo para liberarte, administrar tu vida, lograr coherencia y por supuesto no recaer en síntomas que están relacionados con esta manipulación. Inscribite en las siguientes vías de contacto y en descripción te dejamos los links para que puedas saber un poco más. Nos vemos ahí. Bueno, bienvenidos una vez más a este espacio donde trabajamos para brindarles información que pueda asistirles en sus procesos de liberación personal, de conservar su proceso de soberanía personal. ¿A través de qué? Bueno, de contenido científico reflexivo, que pueda aportar algo de conciencia sobre las cosas que nos hacen estar realmente en coherencia. Y hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Juan Domingo Jaboski, ¿sí? Ex concejal de Las Breñas del Chaco, que nos va a venir a compartir su experiencia y lo invitamos a este canal para que nos pueda compartir desde su punto de vista, desde a través de lo que él experimentó desde el 2020. Ustedes saben que el 2020 hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de cuestionarse qué es lo que ha sucedido realmente en el 2020, qué ha significado. Hay autores que lo definen como un golpe de Estado internacional a través de instituciones globalistas. Hay otros autores que lo definen como una combinación fatal y letal entre estas novelas distópicas de 1984 y Un Mundo Feliz, porque realmente se han combinado estrategias de dominación y de control en la población a nivel mundial que no se habían visto hasta el momento. Desde nuestro aporte ya sabemos que lo que ha sucedido en el 2020 es un claro ejemplo de lo que va en contra directamente de nuestra biología a nivel individual y a nivel colectivo, en todas sus formas. Fueron políticas antihumanas y antibiológicas, por supuesto, entendiendo a nuestra biología como este código de nuestra naturaleza perfecto que sabe cómo funcionar y nunca se equivoca. En ese sentido, Juan Domingo está hoy para comentarnos, porque bueno, también, Juan, ya te voy a dar la palabra, estos últimos meses y este 2025 a 5 años del 2020 viene representando un gran movimiento en esto de la búsqueda de la verdad. Tenemos ejemplos como lo que se ha intentado hacer en el Parlamento uruguayo con Saya a la Ujú. cabeza, en esto de, bueno, por lo menos crear algo de conciencia sobre lo que realmente sucedió en el 2020. Entiendo que con tu trabajo vos lo has hecho. Para el que no conozca el trabajo de Juan, les voy a dar una breve introducción porque el currículum de Juan es muy amplio. Invito a todos a que lo puedan buscar y que puedan, luego de esta entrevista, acceder a más información y ampliar esto que vamos a tratar hoy junto a Juan Domingo. Juan Domingo Schabowski es ex concejal, como les dije, de Las Breñas del Chaco, Argentina. Es ingeniero electromecánico, maestro de enseñanza práctica, profesor en educación tecnológica, magíster en gestión y política educativa. Se ha destacado particularmente dentro del ambiente político y dentro del ambiente de la opinión pública por su trabajo por la defensa de la verdad desde el 2020. En este sentido, ha sido expresidente, por ejemplo, entre otras cosas, de Convive Argentina, miembro honorífico de Ciudadanos por la Vida y la Libertad Mundial. Es coautor del libro, que se los recomiendo a todos que puedan buscarlo, La salud en cuarentena, en búsqueda de la verdad.
Bueno, también como dentro de su trabajo como concejal ha presentado 30 proyectos que él considera son fundamentales en la búsqueda de la verdad y conseguir, por supuesto, acceder a este contenido que decimos sin pelos en la lengua, representa la verdad y la búsqueda por la verdad, la libertad y la vida. Mm. En la cuarentena, desde la cuarentena, porque esto entiendo que no ha cesado del todo, Juan, ha recibido amenazas de muerte, lo han criminalizado, lo persiguieron, lo censuraron y fue encarcelado el 25 de mayo del 2021 en una marcha junto a otros representantes valientes en Argentina, que intentaron llevar a cabo, muchos de nosotros recordamos y otros también los invito a que puedan buscar lo que ha sucedido esa fecha. Bueno, han intentado esa fecha particularmente iniciar un debate público para que se puedan debatir ideas y lo que sucedió fue una brutal represión en la cual Juan Domingo fue preso en una de las cárceles de máxima seguridad como un criminal de los peores criminales, ¿no? Tratamiento aberrante. Ahora, nosotros, Juan, sabemos desde el punto de vista biológico que la inhibición de acción, que la no acción enferma, crea ¿Mm? adaptaciones biológicas. Así que me parece que tu ejemplo puede servir de inspiración para muchos jóvenes y muchas personas para poder entender de que siempre se puede actuar. Juan, contanos un poco con esta introducción y con tu experiencia, ¿qué es lo que sucedió en el 2020? Bueno, en primer lugar, Romina, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que quiero agradecerte por tu lucha, por la verdad, la libertad, la vida, por tu valentía, por esto de promover la medicina germánica. Aprovecho para agradecerle muy especialmente a mi amiga Sol, que también me introdujo en este tema. La verdad que es una valiente también. La verdad que Eh, como vos bien lo dijiste, la verdad que se produjo un golpe de Estado Mm, institucional, porque todas las instituciones dejaron de funcionar. Hay que recordar lo que pasó en el 2020, ¿no es cierto?, a partir de decretar esta cuarentena absolutamente inútil, la más larga de la historia, eh, donde realmente no tenían absolutamente ni sentido común, ni lógica, ni rigor científico, menos aún el rigor científico, donde se decía que había una comisión especialista cuando después se descubrió que realmente nunca existió esa comisión de especialistas, porque esto está dado justamente por esta, como bien lo dijiste, las organizaciones supranacionales que realmente tomaron el poder de los distintos países. Realmente la población debería saber, ¿no es cierto?, de qué manera condicionan estas organizaciones supranacionales que fueron creadas con un objetivo muy noble, pero con el tiempo se fueron subvertiendo y fueron realmente esos objetivos realmente distorsionando. Este, en definitiva, han acaparado justamente la soberanía de cada uno de los países, porque directamente, si querían recibir tal o cual crédito, tal ayuda, directamente tenían que cumplir acatar con todas estas órdenes, y la verdad que en muchos de los casos se dio que no tuvimos políticos y referentes políticos valientes, ¿no es cierto?, que realmente defiendan los intereses del pueblo. Hicieron todo lo contrario, calladitos, muchas veces votaban mm, como una simple escribanía lo que venía desde arriba, y esto veía que se iba aprobando en, en los distintos países, prácticamente calcado, ¿no? Cómo se iba vulnerando los derechos, las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos. Realmente es gravísimo lo que realmente ha pasado y bueno, por supuesto, en función de este discurso que brindaban seguridad, te iban quitando y cercenando derechos y la gente muchas veces por miedo, porque la verdad que han utilizado el miedo, digamos, como una estrategia, no solamente el miedo, sino la coacción, porque tener el poder del Estado, el poder de las fuerzas públicas, es realmente gravísimo lo que pasó, porque, bueno, muchas cosas ya salieron a la luz, las denuncias, mucha gente que perdió el trabajo, mm, la verdad que hay que recordar, ¿no?, cuando nos encerraron absolutamente a todos, que han cerrado miles y miles de pequeñas y medianas empresas donde miles de personas quedaron sin sus fuentes de trabajo. O sea, no se le decía, y lo venía diciendo, y con muchos referentes de la lucha valientes aquí de nuestra región, lo veníamos diciendo, no van a venir, no van a morir por un supuesto virus que jamás fue aislado, ni purificado, ni secuenciado, ni categorizado, sino que se van a morir de hambre, que es lo que realmente pasó. Y parte de esta agenda genocida, supranacional, globalista, es justamente el vulnerar a los pueblos a partir del condicionamiento del pueblo. Justamente si una persona se le da justamente, lo sacan de sus trabajos, ¿no es cierto?, de los sectores productivos, del campo, terminan viniendo a las ciudades para un mejor control, porque es parte de la agenda, para controlarlo mejor.
no solamente la reducción de la población mundial, sino el control de la población remanente, y a su vez darle una asignación universal, digamos, un subsidio. Esa persona está absolutamente vulnerable ante el Estado. O sea, si querés cobrar este subsidio, vas a tener que hacer, ¿no es cierto? Vas a tener que ponerte la quinta o sexta dosis. Y ya sabemos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y sigue ocurriendo, lamentablemente. Nosotros queríamos en ese momento decir, ojalá que no tengamos razón, ojalá que aquellos que nos decían que estábamos locos, que éramos unos conspiranoicos, que éramos unos pocos, que estábamos equivocados, nosotros también queríamos estar equivocados, pero garantizo, Romina, que y con el tiempo nos vamos dando cuenta que no, todo lo contrario, se va profundizando y gracias a Dios la gente de a poquito, la población de a poco va tomando conciencia, ¿no es cierto? Hay un despertar de conciencia importante en todo el mundo en general. Eh, no hay que olvidar que no funcionaba la Cámara de Diputados, no funcionaba la Cámara de Senadores, no funcionaba la justicia. Ujú, Se estaba gobernando a través de decreto. O sea, se habla de que realmente es un país democrático, pero realmente cuando el gobierno funciona a través de decretos de necesidad y urgencia, cuando no había ninguna urgencia, porque realmente cuando veíamos las estadísticas, ¿no es cierto?, que esto no afectaba, ¿no es cierto?, ni el 0,2% de la población, realmente hay otras pandemias, digamos, como el hambre, por ejemplo, que realmente ahí sí nos tendríamos que ocupar, digamos, ¿no?, y movilizar a toda la sociedad. Y lo peor, que han encerrado absolutamente a todos, porque en la historia de la humanidad, para salir de una pandemia, una epidemia, una crisis sanitaria, lo que se hacía era justamente aislar a las personas enfermas, o sea, a las personas que tenían síntomas, ¿no? Justamente dejando libre para que circulen normalmente aquellas personas que quieren estudiar, trabajar, circular normalmente para que se generara la importantísima y necesaria inmunidad natural de rebaño. Y así se salían de las crisis sanitarias. Hicieron todo lo contrario, inventaron el asintomático, o sea, imagínense que un montón de médicos, ¿no es cierto? Y bueno, entendemos lo que es el nivel de adoctrinamiento, disciplinamiento, un nivel de programación mental extraordinario, ¿no es cierto?, a través de todos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y sobre todo eh, aplicando, digamos, lo que uno ve, la manipulación de masa, ¿no?, la disonancia cognitiva, cuando entran en conflicto, ¿no es cierto?, estos nuevos conocimientos con los conocimientos que uno tiene previamente de la gran universidad, ¿no es cierto?, porque la verdad que eh, hace trastabillar a muchos y muchos no tienen esa suficiente valentía como para decir, voy a abrir un poquito, voy a tener la apertura suficiente para mirar otros conocimientos, no solamente lo que me dio la universidad o lo que me informa la televisión todo el día, metiéndome miedo, porque esa es la realidad. Eh, pero no solamente eso, sino, digamos, es terrible lo que se ha hecho con nuestros niños, digamos, ¿no? Porque a nuestros niños, no sé si ustedes recuerdan, en muchos países se ha dado que inclusive hubo muchísimas muertes, dados inclusive por el uso de los barbijos, donde nuestros niños se morían por hipoxia, digamos. La hipoxia es ujú, gravísima, digamos, lo dicen los científicos que realmente saben del tema, falta de oxígeno en el cerebro, en las células del cuerpo, ¿no es cierto? Esa ujú, persona va a tener secuelas no solamente físicas, sino psíquicas y emocionales en el mediano y largo plazo, y lo estamos viendo a hoy. Los ujú. chicos que estuvieron encerrados y encima no podían ver a sus maestros gesticulando, que eso es gravísimo lo que afecta, digamos. Yo como 36 años de experiencia como docente, te puedo decir que lo he visto, lo he visto, lo he vivenciado, que ha pasado con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, sobre todo, con los chicos del jardín, los chicos de primaria, los chicos del secundario. Es realmente alarmante y grave porque muchos de los políticos que realmente vieron y sin embargo miraron para otro lado, gracias a Dios aquí en Las Breñas tuvimos el apoyo importantísimo de muchos referentes por la vida, valientes, que estuvieron ahí presentes en la plaza frente a la municipalidad donde se debatían los proyectos. Tuve la colaboración de cientos de científicos y médicos y profesionales de la distintas disciplinas, digamos, del mundo entero, de referentes por la vida, que han colaborado para que yo haga y elabore esos 30 proyectos. Son mucho más, pero en realidad destaco estos 30 proyectos en defensa de la verdad, en defensa de la dignidad del pueblo, en defensa de la libertad y de la vida sobre todo, ¿no? O sea, y sobre todo decir que se aprobaron 29 de estos proyectos. El único proyecto que no se aprobó justamente fue donde se establecía se cuestionaba un test PCR, ¿no es cierto?, que considerábamos fraudulento por toda la Mm, investigación médica mm, científica que teníamos, donde explicábamos cómo el ujú, doctor Karis Mully, ¿no es cierto?, premio Nobel de Química en 1993, el mismo que inventó este test decía que por favor no se use justamente
ese dispositivo para diagnosticar la presencia de ningún virus porque no lo puede hacer. Se cansó de salir por todo el mundo, quisieron ocultar estos videos están, los contenidos están, la gente lo puede ver. Qué casualidad que Ujú. murió, ¿no es cierto? Lo hicieron desaparecer prácticamente unos meses Ujú. antes de que empiece esta cuarentena. Sí, Y sobre todo cuando veíamos, ¿no es cierto?, que nuestros niños no podían tener clases presenciales por el famoso, el peligro del contagio, ¿no es cierto? Y ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Yo los invito para que se investigue sobre esto, ¿no es cierto? Sobre la teoría del contagio o la ujú, teoría de los virus, ¿no es cierto? ujú, Aquí no lo voy a hablar porque no es el momento, digamos, pero es importante que la gente empiece a cuestionarse todo esto que se da como dado y donde se da con instituciones, ¿no es cierto?, que enseñan sobre la salud que son financiadas también por estos organismos supranacionales. Y también los invito para que miren cuál es la verdadera historia de la medicina, ¿no es cierto? Porque hace casi 200 años la verdadera medicina era aquella medicina naturista y de pronto apareció un informe, Flexner, ¿no es cierto?, que cambió la historia, el curso de la historia de la medicina, sobre todo de lo que se enseñaba, los contenidos que se desarrollaban, ¿no es cierto?, en las casas, ¿no es cierto?, donde se sí, recibían de médicos, de enfermeros, y después inclusive separaron los contenidos, ¿no es cierto?, en distintas especialidades, donde el ser humano es un todo. Bueno, es la verdad que es muy largo para explicar todo esto, pero lo más importante es saber el daño que se le ha causado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a las personas adultas también. No se podía abrazar a los abuelos, ¿no es cierto? La verdad que fue el mayor engaño, la mayor estafa en la historia de la humanidad, y yo considero que, y ya está dado como un genocidio, ¿no es cierto? Un crimen de lesa humanidad, porque eso es lo que se ha dado, digamos, la verdad que es importante entender desde qué momento, ¿no es cierto?, en la mayoría de los países del mundo, la cantidad de muertes empiezan a superar la cantidad de nacimientos, y para que la gente comprenda un poco la dimensión del problema, porque nosotros hablamos que esto es un programa de despoblación, ¿no es cierto?, sí, evidente y de ujú, control total, y si no, los invito para que lean también este, bueno, que vayan, investiguen sobre los protocolos de los sabios de Sion, que lean también sobre, ¿no es cierto?, las piedras de Georgia, ¿eh? Que, bueno, Georgia es uno de los 50 estados de Estados Unidos, donde hace más de 30 años han escrito estos miserables eh, sobre relieve, para que entiendan, para que lo vea todo el mundo, reducir la población mundial a 500 millones de habitantes para que el planeta sea sustentable. O sea, ellos definen, pueden ser dioses y definen quién tiene que vivir y quién tiene que morir. Y se basan en la teoría de Malthus, criminal, por supuesto, porque donde dice que sobran personas, donde la cantidad de comida no va a ser suficiente si sigue con este crecimiento poblacional. Esto es una ujú, mentira, porque si hoy concentramos a toda la población del mundo en una región, no ocuparía ni siquiera el 1,8% de la superficie terrestre. Para que tengan ustedes una dimensión, ocupando cada persona un espacio suficiente como para el desarrollo de sus emprendimientos, para que ustedes tomen dimensión de que realmente esto es una mentira espantosa y sobre todo el tema de falta de alimentos también es mentira, porque con el aumento de la tecnología, ¿no es cierto? Las tecnologías en los sistemas de producción se está incrementando de manera exponencial, digamos, lo que se produce realmente en nuestro planeta. Entonces, la verdad que hay inconsistencias en todo lo que dicen con respecto a la teoría de Malthus. Pero lo peor es que lo dicen abiertamente. Hay videos que hablan donde vemos a Bill Puerta, ¿no es cierto?, diciendo, porque bueno, a veces no se lo puede mencionar, a estos grandes filantrópicos, ¿no es cierto?, que realmente dicen que van a ayudar al mundo, pero ellos lo dijeron, vamos a reducir la población mundial a través de los pinchazos y a través de los tratamientos médicos. ¿Y ujú, qué hemos visto durante esto? Digamos, y lo ha dicho el doctor Bacco con una valentía enorme en Italia, también me ha ayudado en los proyectos, con todo su equipo de trabajo. Lo han dicho médicos franceses, españoles, eh, que en los hospitales, lo que pasaba en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas, digamos, donde el tratamiento, en muchos casos, se le podía el respirador artificial a las personas antes de dormirlos con Redimicir, digamos, porque realmente este producto lo que hacía es relajamiento y lo dormían, y una persona cuando está dormido y que le aplican el respirador artificial, directamente terminan quemando los pulmones. El propio doctor Baco y su equipo pidieron perdón al mundo, en la justicia, en la Cámara de Diputados, para que ujú. ustedes entiendan, en Italia. Y esto se ha replicado en muchísimos lugares del mundo, donde se fue comprobando porque él tuvo la valentía de, a pesar de que estaba prohibido las autopsias, o sea, directamente nadie podía saber, decía, murió por
por el COVID, ¿no es cierto? Y directamente nadie puede decir absolutamente nada, ni siquiera se podía acompañar a la persona que partía al otro plano, digamos, el miedo que han metido a la gente por el tema del supuesto contagio. Y la verdad que él tuvo la valentía de abrir y cuando abrió los cuerpos se dio cuenta de lo que pasaba, lo ha denunciado, por supuesto, y de ahí empezó a desgranarse todo en el mundo. Quisieron tapar, es como tapar el sol con un dedo, porque eso es lo que realmente ha pasado. Pero bueno, ellos manejan, son los dueños de todo en realidad, porque tenemos que entender que ellos representan al 0,1% de la población y sin embargo son dueños del 97% de todos los sistemas de producción del mundo, de todos los medios de comunicación, Ujú, de todos los, de las empresas armamentísticas, digamos, de todas las industrias alimenticias, para que usted entienda, de todos los laboratorios. Hay gente que ha comprado, ¿no es cierto?, un año antes, justamente acciones de estos laboratorios que vendían estos ujú, experimentos ujú, que tanto daño han causado, porque la verdad que lo estamos viendo a diario, ¿no es cierto?, la cantidad de gente joven que está falleciendo y la cantidad de personas enfermas que hay es alarmante realmente, y todo el mundo siempre tiene a alguien en su entorno, deportistas que caen en los campos de juego, digamos, y esto es como que se está naturalizando, ¿no? Porque la verdad es que esta es la nueva normalidad. ujú, Eso es lo peor, digamos, ¿no? Escuchar de los medios de comunicación, escuchar a periodistas, digamos, ¿no? Mercenarios, porque la verdad que eh, no solamente los medios de comunicación, este hombre, muchas veces, a veces esta gente por cuidar su trabajo, están dando información que saben, ellos mismos saben que no corresponde, y sin embargo, el trabajo, el cuidado de su familia, y no se dan cuenta que después van a ir por ellos también. Lo están usando, como están usando a la fuerza de seguridad, ¿no es cierto?, que muchas veces abusó del poder, muchos gobernantes en estos momentos, digamos, donde generaron el miedo, el terror en la población, hubo un abuso de poder extraordinario. Personas que, por ejemplo, salían a buscar pan después de las 8 de la noche, ujú, o iban a buscar al cajero automático. Hubo casos de mujeres que salieron para buscar el pan para sus hijos, las tomaron, las llevaron a casa, las violaron y las mataron. Digamos, fue ujú, una situación bastante peor de lo que nos pasó a nosotros. Estamos hablando de que realmente una situación más que alarmante, que las fuerzas de seguridad que se tienen que ocupar de cuidar a la población, digamos, directamente por la obediencia debida, no se dan cuenta que ya se han anulado las leyes de obediencia debida, final, final, obediencia debida, se terminaron hace mucho tiempo, y quienes van a ser responsables son ellos mismos, no quienes dieron las órdenes, porque las órdenes no están por escrito. ¿Se entiende lo que yo digo? O sea, ujú, por eso es muy importante que estemos muy bien preparados para todo lo que se pueda venir, porque ahora, ujú, así como están con esto y que continúan, a pesar de que ya en Estados Unidos, en Japón, en muchos países del mundo, en toda Europa, se prohibió, a pesar de que se prohibieron estos pinchazos, ¿no es cierto?, de los bobbies, sin embargo, nos han regalado millones de dosis, ¿no es cierto?, desde España, después que se prohibió ahí. O sea, imagínense cómo nos consideran a nosotros, ¿no? Lo ujú, que no usan ellos, porque están matando a su población, nos mandaron a nosotros. Y nosotros contentos recibiendo acá, eso hicieron nuestros representantes, miserables, vendepatrias, y eso es lo que realmente me preocupaba, nos preocupaba a todos los que estábamos en esta lucha, ¿no es cierto? ujú, Y realmente, vuelvo a insistir, no solamente debo agradecer a esos otros concejales que también tuvieron la valentía y la predisposición de leer un poquito más allá y de leer estos documentos médicos, científicos, de premios Nobel, que realmente ellos no aparecen en la tele, digamos, nunca tienen lugar, absolutamente, todo lo contrario, tienen lugar los profesionales que defienden el relato oficial absolutamente mentiroso. Entonces, a ellos también hay que agradecerles, pero sobre todo un agradecimiento desde el corazón muy profundo a todas esas personas, familias enteras que estaban con pancartas en la plaza haciendo el aguante mientras yo estaba defendiendo como concejal en esa época los proyectos, cada uno de los proyectos, y estaban con las pancartas, no importaba si hacía un calor terrible, un frío enorme, estaba lloviendo, ellos estaban ahí presentes. Esto significó mucho y esto también quiero dar para que el mundo entero sepa cómo se pueden lograr, porque la verdad que se aprueban estos proyectos que realmente en muchos lugares se han presentado y no, lamentablemente no se han aprobado. Quiero decirle que del 100% del esfuerzo que hay detrás de esto, prácticamente el 70% del esfuerzo se lo tenemos que dedicar a lograr los consensos mínimos necesarios para lograr los votos necesarios para que ese proyecto sea aprobado. No se olviden que ese proyecto, digamos, está volcado, todos los antecedentes políticos institucionales, todos los antecedentes médicos y científicos, todos los antecedentes jurídicos.
Y cuando nosotros presentamos y hacemos aprobar por representantes del pueblo, no importa si son concejales, diputados provinciales, diputados nacionales, senadores, nosotros como pueblo lo que estamos haciendo es que se hagan cargo de tratar de ocuparse de estos temas vitales. Porque si nosotros dejamos solamente el antecedente jurídico ahí, pasa ahí un antecedente jurídico más. Si nosotros miramos los antecedentes, ¿no es cierto? Y los estudios médicos científicos, es otro más que se va apilando y nadie le da bolilla. Sin embargo, si llevamos de lo jurídico y de lo médico científico, lo traemos a un proyecto político institucional y hacemos aprobar, no importa si es por la mayoría, si es por la minoría, no importa. Lo importante es que tenga un número de acta, de actuación simple, una fecha, número de declaración, de ordenanza, de resolución, porque eso es un antecedente político internacional que tiene potencial para ser replicado en cualquier parte del mundo, por el Ejecutivo, por el Legislativo, por el Judicial. ¿Se entiende la Mm, importancia que tiene esto? Entonces, yo los invito a todos en este sentido a realmente de que cada pueblo, nosotros dejemos de apuntar, hay que cambiar la lógica de la lucha, como yo te expliqué una vez, que lo hablamos tanto de que si la gente entendiera que nosotros somos tan pequeños ante estas organizaciones supranacionales, que nosotros estamos apuntando ahí, y creo que nos estamos equivocando. mm, Si nosotros cambiamos la lógica de la lucha y apuntamos primero a las instancias inferiores, para ir socavando el cimiento, logrando despertar de conciencia en los referentes políticos de las localidades, ellos mismos van a ir convenciendo y socavando el cimiento, ¿no es cierto?, de los intermedios para ir llegando a las instancias superiores. Esto es muy importante que lo entendamos. Y al concejal lo tenemos a la vuelta de nuestra casa, al intendente, al diputado provincial, lo tenemos aquí, lo conocemos, es cercano. mm, Por ahí tenemos que comenzar. Y es muy importante que lo hagamos. Así ujú, que yo ujú. simplemente quiero decirte que en este momento, de la primera parte, quiero decirte solamente tengo palabras de agradecimiento eh, a todos los que me contuvieron, a todos aquellos que en los momentos más difíciles, porque la verdad que sufrir amenazas de muerte y tu familia también, solamente por presentar este tipo de proyectos y que Ujú. te amenacen con armas de fuego. Es más, las denuncias están presentadas, jamás ningún juez, ningún fiscal me llamó a declarar. La Mm, verdad que es bueno, patético, es lamentable. tiene, Sin embargo, tiene sentido igual, tiene sentido en el sistema en el que estamos inmersos, tiene sentido, Juan. Ahora, si alguien bueno, escucha en un aspecto y en un nivel muy superficial, y sobre todo con el nivel de conciencia que manejamos hoy en día, lamentablemente, que muchos están muy atacados por estos procesos de psicoingeniería, porque por eso son tan efectivos, porque involucran un aspecto biológico y psíquico muy efectivo. Uno te escucha y uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene, no? Pues se podría preguntar uno, em, hacer cosas, hacer algo frente a la injusticia, reaccionar si voy a terminar amenazado de muerte con tanto perjuicio arriba. ¿Qué le dirías a una persona, a un joven, Juan? ¿Qué ganaste, más allá de las cosas que por supuesto que sufriste y que padeciste, que fueron muchísimas, los costos por defender tu posición, por sostener tus valores, por embanderarte de la verdad, por poder proteger a los indefensos que por ahí no tenían la información, desde tu lugar, desde tu puesto, con tus herramientas? ¿Qué le dirías a una persona compartiéndole qué pudiste ganar en todo este tiempo? Entiendo que también tu posición crítica, todo esto que vos recién nos comentabas, que es una visión muy profunda, ¿no? Eh, Consciente de un montón de procesos políticos, sociales, económicos, de geoingeniería, de geopolítica, ¿no? Tocaste muchísimos temas. Entiendo que también tiene que ver, ¿no? Con cómo llegaste a esta postura. Entonces, ¿cómo llegaste a esta postura y qué ganaste sosteniendo tu posición? Porque eso me interesa que se pueda un poco compartir, porque como te decía Juan, hacer es lo más biológico. Vos sabés que estamos preparados para actuar frente a las injusticias, frente a las situaciones de peligro, pero nos han educado para poder ir en contra de nuestra propia naturaleza, que es la de actuar, sobre todo la naturaleza exactamente. femenina y masculina en todas sus variantes. Entonces, ¿qué podrías Ujú. compartirnos de lo que significó para vos defender tu posición? ¿Qué Muy, ganaste en muy este buena tiempo? pregunta, Romina. La verdad que eh,
la dignidad de un pueblo, la dignidad de un ser humano, ¿viste? Es difícil de explicar, digamos, tiene que ver con los valores, digamos, los valores humanos, digamos, ¿no? Y yo considero que la defensa de nuestra patria, no sé, la defensa de nuestra república, la defensa de nuestra soberanía, en realidad, digamos, ¿no? O sea, y bueno, viendo nuestros próceres, nuestros Mm, patriotas, que realmente hoy tenemos la patria que tenemos, justamente gracias a ellos, que lo dieron todo y hasta sus propias vidas, digamos, ¿no? ujú, Digamos, ¿no? Inclusive San Martín, digamos, ¿no? Todos nuestros jóvenes, ¿quién no conoce a San Martín? En general San Martín, que nos libertó. Bueno, hay toda una historia, por supuesto, pero bueno, yo lo tomo como mm, referente, como prócer, digamos, dice, si la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Digamos, mm, esto no es un simple eslogan, digamos, ¿no? O sea, ujú, hay que llevarlo a la práctica, digamos, ¿no? O sea, o con lo ujú, que dijo Belgrano, el general Belgrano, ¿no? ujú, Si la libertad se pierde, la vida no tiene sentido, o sea, se pierde el sentido de nuestra vida. Entonces yo digo, aquellos que dicen, bueno, yo no me voy a arriesgar porque está en juego mi vida, está la vida, digo, la vida de mi familia, yo me voy a escudar sobre esto, la vida de mi familia, si mi familia, mis hijos, mis, mis descendientes van a ser esclavos si yo no hago algo hoy, mm, porque hacia eso vamos, a la esclavización absoluta y total, el condicionamiento. Digamos, ujú, ¿no? Vamos a terminar siendo un número donde ujú, hoy se están perdiendo un montón de trabajo con la robotización, inclusive. Uno está viendo, estamos viendo las conductas, los gestos, los comportamientos de los seres humanos, de nuestros cercanos. Vemos algunas cuestiones que no nos parecen lo normal. Entonces uno dice, y empieza a indagar sobre la neuromodulación, digamos, ¿no? ujú, Que tiene que ver con, lo ha dicho el propio presidente antes de que muera, ¿no? Qué casualidad, cuando dijo en este discurso el presidente Piñera en Chile, los invito para que está todo grabado, donde dijo que inauguraban el 5G famoso para justamente insertar, ¿no es cierto?, pensamientos, sentimientos en las ujú, personas, digamos, ¿no? Generar sus propias historias y hacer que hagan lo que ellos quieren, digamos, ¿no? Para que ustedes entiendan realmente lo que está pasando y a su vez, para que la gente entienda, digamos, porque cuando uno habla no solamente de la neuromodulación, o habla de con las distintas frecuencias, ¿no? Porque hay todo un estudio, estamos hablando de que, yo no estoy hablando en el aire, estoy hablando donde hay patentes desde hace más de 20 años, para que ujú, ustedes entiendan, las patentes pueden ir a buscar, pero no 20, hay más de 500 patentes sobre esto. Vayan a buscar también las patentes sobre la manipulación climática, ¿no? Dijo un sí, presidente, Lyndon Johnson, lo dijo en Estados Unidos, quien maneja el clima va a manejar el mundo, ¿m? Para que ujú, entiendan. ¿Y desde cuándo comenzaron a utilizarse oficialmente, ¿no? Porque en la guerra de Vietnam, estamos hablando de más de 50 años, donde justamente para que los japoneses no puedan tener cómo llegar a llevar sus provisiones, ¿no es cierto? El famoso, digamos, operativo Popeye. Los invito para que lean, porque la verdad que hay que aprender de esto, ¿no? Y bueno, y con esto hicieron llover tanto, ¿no es cierto?, en esa zona, así como aquí en nuestra zona, para que vos sepas, Robin, hace más de 5 años, ¿no es cierto?, una sequía espantosa, pero ahora sobre todo a la máxima, y donde estamos viendo, ¿no es cierto?, los videos donde la siembra de nube, ¿no es cierto?, inclusive sí, en muchos países donde están interviniendo los militares, ¿no es cierto? O sea, la verdad que mm, es tristísimo, ¿no? La gente, ¿qué es la siembra de nube? Bueno, los invito para que vean, porque esto está también patentado, cómo ujú, ionizan, ¿no es cierto?, estas nubes artificiales y van desplazando las nubes reales, van desplazando las masas de agua y mm, hacen llover donde ellos quieren, para que ustedes entiendan, ¿eh? Las precipitaciones caen o los granizos artificiales, esto que hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto en otros lugares también, que es tristísimo lo que está pasando, ¿no es cierto? sí, Entonces, hacen llover donde quieren, hacen generar sequía donde quieren, inundan los lugares que quieren, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en Bahía Blanca es gravísimo, ¿no es cierto? Y bueno, inclusive en Lincoln ahora están hablando, ¿no es cierto?, de las ciudades de 15 minutos, ya lo están haciendo público, ya están sí, empezando a normalizar el concepto, donde no es más que quitar y restringir libertades de ujú, manera espantosa, digamos, ¿no? ujú, Hablan del dióxido de carbono como si fuera un gas letal, ujú, cuando realmente es un gas que no ocupa prácticamente, estamos hablando de 0,4, ¿no es cierto?, en todo lo que es el medio ambiente, y que realmente es súper necesario para que las plantas puedan atraerlo y para que puedan respirar y emanar oxígeno, que es el que realmente necesitamos nosotros.
le echan la culpa, ¿no es cierto?, a los gases de los animales, le echan la culpa al traslado de los seres humanos, o sea, no van a poder recorrer ciertos kilómetros. Para que ustedes entiendan, fundamentando el tema del cambio climático, que no hay tal cambio climático como tal, lo han dicho, pero miles de médicos y científicos que lo vienen diciendo pero están absolutamente censurados, Ujú, directamente se quitan de los medios, donde se dice hay manipulación climática, pero hacen todo esto para que la gente, los pueblos se asusten y para que vean que este es el mayor fundamento para decir hay que entregar y poner muchísimos recursos para los programas de cambio climático. Yo diría programas de manipulación climática. mm, Están queriendo que las personas pierdan sus tierras en los campos, porque cuántos animales han muerto cuando pasan los aviones tirando los chemtrails. Se ha estudiado sobre estos chemtrails en muchísimas partes del mundo, pero hay algo que está muy por arriba, donde llegan hasta cierto nivel y después secreto de Estado, para que ustedes entiendan, no se informa absolutamente nada, lo hacen a nivel privado nada más, y muchos han tenido graves problemas, han sido encarcelados, perseguidos, justamente por decir esto. ujú, Nosotros sabemos los riesgos que estamos corriendo, yo soy consciente de que esto es una lucha que está en otra dimensión, no es lo mismo que la lucha por un salario digno, por condiciones dignas de una mejor mm, educación pública. Estamos mm, hablando de que es la lucha por la libertad y la vida. Entonces la gente tiene que entender que necesitamos formar una masa crítica de personas que no solamente estén despiertas, con un estado de conciencia diferente, no me gusta decir despierta, porque la verdad que con un estado de conciencia que les permita ver esto que una gran mayoría todavía no alcanza a ver, ujú, de poder organizarnos mejor para enfrentar semejante poder, porque es una lucha absolutamente desigual. Creo que vos lo diste a ujú, entender. ujú, Tienen todo, absolutamente los recursos, son los dueños absolutamente de todo, como te dije, de todos los medios, de todos los medios de producción, sobre todo, ¿no? Entonces, es muy importante que se genere un despertar de conciencia y sobre todo, muy importante cuando yo escuchaba algunos de los videos tuyos, el abordaje que hacemos cuando vamos a llegar a una persona para tratar de llevarle esta información. Creo que hemos cometido muchísimos errores, mm, somos conscientes de ello, esa desesperación por tratar de que esta persona empiece a tener los mismos conocimientos cuando nosotros ya venimos estudiando hace 20 años esto, o algunos hace 5 años, pero de pronto queremos que él en una hora le mandamos 20 videos, esa persona se termina asustando, nos señalan como loco y se termina yendo, digamos, esa persona la perdemos porque no hubo un abordaje adecuado, digamos, justamente de acuerdo a sus conocimientos previos, a las circunstancias, al contexto, mirar un poquito. Aquí nos sirvió mucho, y esto lo quiero transmitir como experiencia, los grupos de apoyo, los grupos de lucha, de la defensa de la vida, me gusta decir. mm, Siempre había personas referentes claves que eran reconocidos en la comunidad, tanto en el deporte, en la cuestión de la producción, de la defensa del medio ambiente, pero siempre en defensa de la cultura. Esos referentes nos ayudaron muchísimo para hablar con los concejales, porque tenían otro background, digamos, tenían otro, como para decir, ya entraban, digamos, con esa digamos, el concejal yo lo miraba de otra manera, porque no era cualquier persona que iba a hablarle, iba él con un grupo, por supuesto, pero estas 3 o 4 personas que iban eran como referentes de la ciudad, después de años de trayectoria, uno nos conocemos todos, y eso se lo podría hacer en muchísimas localidades, solamente es cuestión de organizarse, de tener esto, como decía, también la empatía es muy importante, porque se habla mucho de la empatía, pero a veces nosotros tenemos que reconocer que fallamos muchísimo como seres humanos porque mm, nos falta desarrollar la verdadera empatía, de ponernos en el lugar del otro, que está sufriendo, que tiene miedo de perder el trabajo, ¿eh? Tiene miedo de perder el trabajo. Ahora, claro, ustedes dicen desde el que sabe o que tiene ese estado de conciencia adecuado para que le permita ver, dice, pero ¿cómo te vas a poner la tercera o cuarta porque te exigen para cuidar el trabajo? ¿No te das cuenta que, o para viajar? Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿A dónde vas a viajar? ¿Al más allá vas a viajar? Porque en definitiva no te das cuenta que si vos mismo sabés que esto es experimental, que estás corriendo un riesgo enorme, que fue aprobado por una cuestión de emergencia, pero no hubo una aprobación donde para cualquiera de estas sustancias necesita de 10 a 12 años para ser aprobado. Nosotros estamos viendo los crecientes, alarmantes niveles de autismo en todos estos últimos años, coincide justamente con
la exigencia de cada vez más dosis, digamos, ¿no? Hasta que lleguen a cierta ujú, edad. Y hay experimentos donde dijeron justamente en varias partes del mundo, experiencias importantísimas, con muchísimas personas, entre aquellos que tienen, que recibieron todas y aquellos que no recibieron absolutamente nada en toda su vida. Y da la casualidad que en todos los estudios sale lo mismo. Aquellos que nunca se pusieron absolutamente nada son personas absolutamente sanas, no se enfermaron jamás absolutamente de nada. Entonces yo digo que la degradación de la educación no es casual, porque un pueblo que no está del todo educado, ¿no es cierto? Educado, pero no de manera como está nuestro sistema educativo, ¿no? Que realmente disciplina y adoctrina justamente para ser soldaditos de un sistema de la matriz, que vayan un poquito más allá de esta educación formal. Y yo digo que de enfermar al pueblo, es un pueblo que está enfermo, que no está con los conocimientos suficientes, con ese pensamiento crítico, entonces es mucho más fácil para cooptar, es mucho más fácil para establecer, ¿no es cierto?, un orden, digamos, a unas personas que no se van a defender porque no tienen las herramientas, ni culturales, ni educativas, ni las herramientas de salud, porque mm, un pueblo que ya está enfermo, porque los están enfermando a nuestro pueblo, porque eso es lo que tenemos que ujú, decir. No tenemos que tener miedo de decir esto. Lamentablemente muchos de los médicos lo saben, muchos enfermeros lo dicen, pero gracias a Dios ahora ya por lo menos entre ellos se comentan. Todavía no se exponen públicamente, pero cada vez son más, mm, gracias a Dios, porque realmente no tengo la menor duda que nosotros estamos, ellos tendrán todo el poder del mundo, del ujú, dinero, porque fabrican el billete, ¿no es cierto? Si no, pregúntense por qué mataron a 5 presidentes en la historia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tenían en común esos 5 presidentes? Pues esas cosas que hay que investigar, no solamente saber que murieron 5 presidentes, hay que ujú, investigar por qué los mataron, contra qué se enfrentaron, qué es el estado profundo, del que habló ujú, justamente John Fitzgerald Kennedy, que después de su memorable discurso lo han asesinado, y a otros ujú, 4 presidentes más. Hay que preguntarse por qué mataron 6 presidentes, ¿no es cierto?, de África, de Haití, ¿no es cierto? ¿Qué tenían en común estos 6 presidentes que mataron ahora en época de encierro, de pandemia, ¿no? Bueno, lo que tenían en común es que justamente tuvieron la valentía, que no tuvieron otros presidentes, de decirle al pueblo públicamente, acá nosotros no vamos a permitir que ingresen estos experimentos para enfermar a mm, nuestro pueblo. No ujú, duraron mucho, digamos, ¿no? No duraron mucho, pero ujú, fueron muy valientes y por eso hay que aprender un poco de la historia de la humanidad. Obviamente los grandes cambios no vinieron, digamos, o sea, justamente hubo pueblos muy sumidos, digamos, en la miseria, pueblos chiquitos que sin embargo tuvieron la valentía, la convicción de la lucha como para enfrentar semejante poder y lo lograron. Y otros pueblos que estaban mejor acomodados, con otro nivel cultural, inclusive con otro, quedaron apaciguados. Es como la rana, ¿no? Todo el mundo mm, sabe, ujú. ¿no? Que La ponemos una analogía. rana en el agua, empezamos, estáis viendo el agua y la rana tiene un sistema, un mecanismo que va adaptando su cuerpo, ¿no es cierto?, hasta nueva temperatura, hasta que Claro. llega un momento que se da cuenta que no aguanta más y cuando quiere saltar, ya no le dan la fuerza para saltar, te termina quemando. Entonces eso también tiene que aprender nuestros pueblos, sobre todo nuestros representantes políticos, hablar muy claramente con nuestros médicos, por favor, con nuestros médicos. Nada de esto hubiera pasado porque los políticos ya sabemos, digamos, es patético. Yo no, ya a veces como que hasta descreo de la verdadera democracia, siento que estoy muy decepcionado con la clase política, Ujú, eh, absolutamente decepcionado. Yo ujú. siento que los cambios más profundos, no van a venir de la política, justamente. Creo que tenemos que mirar hacia nuestro interior, ¿no es cierto? Muy Excelente. importante, Ujú, absolutamente, no, lo tengo pero más que claro. La experiencia que tuve dentro de la cárcel, digamos, durante varios días, la tortura física, psicológica y emocional que he recibido durante esos días, he sentido la presencia, eh, si querés llamar a Dios, el universo, como que sea, una fuerza superior que está con nosotros, que está con la gente valiente, la gente... A ver, Dios dijo que vomita a los tibios, digamos, y yo siento que hay muchos tibios todavía que no se la juegan, saben bien lo que está pasando, saben de este genocidio, pero no se la están jugando, digamos, ¿no? Porque dice que cuidan su integridad física y a su familia. No se dan cuenta que va a ser peor. Si nosotros nos enfrentamos ahora a este sistema, el sistema se está perfeccionando. Ya lo hicieron con la Agenda 201, cuando hicieron el evento este 201, hicieron con distintos escenarios una y al prueba. toque pasó. Después van haciendo.
Ya sabemos cuando hacen estos tipos de encuentros, ya sabemos lo que viene, digamos, ya lo sabemos. Ellos mismos dicen que tenemos que estar preparados por una próxima pandemia que va a ser bastante peor, si fuera como que si fuera que ellos tienen la visión, ¿no es cierto?, súper, nos muestran inclusive lo que va a pasar en las revistas, las más difundidas, ¿no es cierto?, a nivel internacional, nos muestran, en las películas nos muestran, digamos, ¿no? O sea, el primado negativo está presente continuamente, nuestro subconsciente está todo el día nos lo están diciendo, digamos, ¿no? O sea, el karma, ¿eh? Tenemos que entender que ellos tienen la obligación de decirnos. También nosotros tenemos no solamente la responsabilidad, sino la obligación moral, sobre todo aquellos que somos en ese momento referentes políticos, representantes políticos, y otros que somos referentes en la lucha por la vida, curas, pastores, que han ofrecido sus grandes salones, porque claro, reciben los subsidios del Estado, para que todos sus corderos vayan, ustedes entienden, entonces a ellos mismos también quiero llegarles, porque no solamente a los políticos vende patria, ¿no es cierto?, que el Ujú. pueblo hará justicia, y si no, hay una justicia divina, que de esa no se escapa, no nos vamos a escapar absolutamente nadie, y ahí van a tener que rendir cuenta, porque no te olvides, Romina, que en nuestro país se aprobó una ley criminal, la ley de vacunación, donde nosotros aquí pedíamos que no sea obligatoria, gracias a Dios se dio que no sea obligatorio, pero que han condicionado a nuestro pueblo que no podías entrar acá, no podías viajar si no tenías el papelito, se aprobó aquí en contra del pase sanitario también. Realmente la vulneración de derechos fue impresionante, y mucha la gente agachó la cabeza y acá no pasó nada. Y otros que tuvieron la valentía de salir a decirle a los concejales, al intendente, esto no está bien, digamos, no está bien. Entonces, yo quiero decirle que realmente estas cosas que se lograron a partir de la unión del pueblo con algún representante político es una simbiosis muy importante que hay que tratar de difundir al mundo, porque decirle sí se puede en cada una de nuestras comunidades, se puede lograr. Y si inclusive no tenemos ningún concejal o ningún intendente, o no tenemos nuestro intendente o representante político que sea lo suficientemente valiente como para llevar adelante este proyecto, digamos, que tiene que ver con resolver una cuestión vital o de vulneración de derecho para que no ocurra más, nosotros tenemos la otra asistencia, digamos, que cada uno de los consejos municipales tiene la posibilidad de presentar un proyecto con un montón de firmas para que realmente los concejales vean que no son tres o cuatro gatos locos los que están pidiendo, son miles de personas, cientos de personas que están pidiendo a grito que por favor se atiendan sus demandas. Excelente, excelente, Juan. Bueno, lo primero para ir cerrando, Por Juan, supuesto que, es, Romino, si vos sí, quiero decirte que la gente entienda que algo mal estaba desde el momento que aprobaron esta ley de los pinchazos, porque le dieron inmunidad legal y patrimonial a los laboratorios, porque ¿qué significa? Que ante cualquier efecto adverso, después de producido esto, no tienen posibilidad de reclamar absolutamente nada. bueno, pero O sea, igual se solamente le está pueden reclamar, pudiendo reclamar y Argentina de nuevo es pionero en eso, así que también los instamos a todos lo difundimos abiertamente, claro, la posibilidad de claro, hacer igual una acción legal, que hay mucha gente que lo está haciendo. muy bien, pero decía la ley que solamente se lo puede reclamar al Estado. El Estado es Juan Pueblo, vamos a tener que pagar a Juan Pueblo, mientras los Los laboratorios laboratorios. farmacéuticos, las grandes corporaciones se llevaron todo, hicieron su gran negocio y sobre todo le dieron la confidencialidad de los componentes. O sea, ni el presidente, Una ni el barbaridad. ministro de Salud, nadie podía saber absolutamente nada. No Y solamente eso, han aprobado un artículo 17 del Código Civil y Comercial para que ustedes entiendan, vayan y sí, busquen donde dice que en épocas de pandemia o epidemia que se declare en el país, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Pasamos de ser sujetos de derecho a ser objetos de derecho, para que ustedes entiendan, es sí, 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 gravísimo. sí, sí, ¿Y es, quién puede declarar una pandemia? El ministro. O sea que el ministro, de acuerdo a cómo se levante, dice algunos indicadores, porque inclusive hasta cambiaron el concepto de pandemia. Antes se requería una importante cantidad de muertes en muchísimas partes del mundo. Ahora con que haya poquitos, pero que haya en muchas partes del mundo ya se declara pandemia. Fíjense, está todo, es gravísimo lo que ha pasado, inclusive así los es. TPCR que han venido años anteriores a que se produzca esto. O sea, es tan evidente el plan macabro, maquiavélico, ¿no es cierto?, que han llevado adelante estos miserables,
realmente es más que grave, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando querían generar estas famosas olas, mandaban con los test PCR con 45 ciclos, entonces aumentaba tanto, amplificaban 45 veces la muestra, entraba Pero por cualquier supuesto, son sustancia, exosoma, fraudulentos, y son entonces le daba fraudulentos. falso positivo el 100%, digamos. Sí. Entonces Y sí, ahí generaban la famosa ola y todo el mundo iba corriendo por miedo a poner el pero brazo, claro. ¿no? Y ahora, recién ahora dijo la OMS, después que se contradijo un montón de veces, después de tanta presión, que ellos nunca obligaron absolutamente a nadie, Sí, nunca porque obligaron son a ponerse los psicópatas, porque barbijos, son psicópatas, dan vuelta a la situación, vuelven a absolutamente. revictimizar a las víctimas, ¿no? A través de la culpa y la Subversionan manipulación. el discurso, le dan como derecho, lo mismo con el tema del aborto, digamos, yo acá nosotros se aprobó un Exacto, proyecto en exacto. contra del aborto, Sí, para que ustedes entiendan, ya van matando desde la ley criminal más de 500.000 niños por nacer, por supuesto, para por que ustedes supuesto. entiendan. Entonces, Así salen con es. el tema de que, bueno, que es la mujer que tiene lo grave que es que vaya a un lugar que no está adaptado, pero bueno, pero, pero hagamos relación costo-beneficio. ¿Cuántas personas mueren por una situación y cuántas otras personas mataron por la otra situación? No, bueno, Entonces, desde el momento que está una vida, y la propia Constitución lo dice, el derecho del niño, digamos, en el propio vientre materno, entonces ya es otra vida que hay que respetar. Pero esa persona, esa personita que está ahí no tiene la suficiente fuerza, no tiene la capacidad. ¿Quién los defiende? Y sin embargo, estos miserables han aprobado esta ley criminal y ellos van a la iglesia, hablan que son cristianos, y a los curas y a los pastores también les digo que vienen por los cristianos, vienen por todos nosotros, digamos, los que están haciendo en varios países, digamos, ¿no? Porque la parte de la agenda es una sola religión, digamos, ¿no? O sea, lo están usando ahora para que después lo van a una borrar pseudo absolutamente a religión. todos. Mm, Absolutamente, por mm, supuesto. Una mm. única moneda, la moneda digital, desde el momento que estamos todos digitalizados, fíjese, el tema del documento de identidad ya están haciendo en muchos países, con una sola tecla, de pronto aquel que está revolucionando contra el gobierno, porque está en contra, de pronto con una sola tecla del sistema, la Matrix, no tenés Sí. más un peso, ¿no? Por eso, Así que la verdad que pero hay algo importante, Juan, de todo lo que vos estás compartiendo, que es mucha información. Vos sabés que hay un fenómeno psicológico que se llama parálisis por análisis. Cuando la información empieza a ser mucho más abundante de la que puedo procesar, me paralizo. Y eso es muy importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que vos, con todo esto que vos expusiste, Juan, tu ejemplo es un ejemplo maravilloso de que la acción, en realidad, en apariencia, uno dice, pero fíjate todo lo que perdió la tortura, los problemas que se ganó, perdió su libertad, perdió muchas cosas. Bueno, pero en realidad todo lo que vos sostuviste y lo que ganaste a través de tu lucha. Por eso a mí me parecía muy importante compartir tu ejemplo y que sirva como referencia y de inspiración para jóvenes, para varones, para mujeres, que cada uno desde su lugar pueda empezar a hacer algo. ¿Por qué? Porque biológicamente yo lo reducía a esto de que la inhibición de acción, la no acción nos enferma, pero en realidad es porque va en contra de nuestra naturaleza, que es la acción, la justicia, el orden, resolver y actuar frente al estrés, frente al peligro. Entonces, a mí me gustaría, Juan, que para que no caigamos en esto de la parálisis por análisis, yo entiendo que vos no lo has hecho, tu valiente testimonio da cuenta de que no lo has hecho en ninguna circunstancia, que siempre defendiste tus valores, siempre trabajaste incansablemente para buscar la verdad desde todos tus puestos. Entiendo que eso también tiene que ver con tu historia. Quedará para otro encuentro que nos puedas compartir personalmente qué te eh, motivó para buscar por fuera de lo hegemónico un poco ahí la verdad y tu camino. Te agradezco, te agradezco profundamente que hayas estado acá. Ahora a mí me gustaría que puedas finalizar con alguna acción o algunas pequeñas acciones que una persona pueda empezar a hacer para conservar su libertad en este año, con todos los desafíos que se vienen, con todo lo que vos estabas nombrando, la neuromodulación, el supuesto cambio climático, pero que sabemos que es la manipulación climática, todo esto que vos nombrabas, que vos lo has trabajado y has presentado acciones concretas en contra de todo esto desde tu trabajo en su momento como concejal, pero para una persona que está escuchando esto, que tal vez
Es la primera vez que escuche algo de todo lo que compartimos hoy acá. ¿Qué le podrías compartir que pueda hacer para empezar a protegerse y para poder conservar su libertad? ¿Qué le podrías compartir como reflexión final? Mira, la reflexión es justamente primero tener esa apertura, primero, ¿no es cierto? Comprender, digamos, y empezar a cuestionarnos, digamos, empezar a escuchar a Mm, mi par, digamos, que lo tengo acá al lado y que me venía insistiendo sobre este tema y que yo de pronto no le daba ni cinco de artículo. mm, Agradecer a nuestra familia, porque yo tengo que agradecer a mi familia, porque la verdad que a los amigos verdaderos que estuvieron realmente, los referentes de lucha que estuvieron en los momentos más mm, difíciles en la contención, dando el afecto, digamos, necesario, pero sobre todo los conocimientos, digamos, ¿no? Tratar de abrirnos a ver que hay otros conocimientos, digamos, porque nos han mentido con la historia, nos han mentido con la geografía, nos han mentido en tantas cosas, digamos, inclusive cuando uno empieza a indagar, digo, pero ¿cómo caímos en esto, digamos, ¿no? O sea, mm, es tan básico y sin embargo, pero bueno, donde inclusive vimos que el principio de autoridad desde el jardín, ¿no? Que nos imponen, ¿no es cierto? Y que está por encima del sentido común, de la lógica, del rigor científico. Es la autoridad la que me está diciendo, es porque seguramente me quiere cuidar, me da seguridad, entonces tengo que hacer, entonces me dice que me tira al pozo, tengo que tirarme al pozo. No, tenemos que saber que cuando están afectando nuestros derechos fundamentales, digamos, está en riesgo nuestra vida, no podemos seguir esos lineamientos, esas órdenes. Cuando hay órdenes que están en contra del sentido común, tenemos que pararnos y plantarnos. Pero para eso tenemos que organizarnos y primero aprender, tratar de tener la capacidad de empezar a cuestionar mucho de esos conocimientos que nos brindaron desde la escuela primaria, la escuela secundaria, y tratar de ser empático, digamos, de ponerme en el lugar del otro, del que estuvo luchando, del que se la jugó, que hoy está un poco, muchos de ellos están un poco como cansados, agotados, porque la verdad que la lucha llevó puesto a muchas personas, mm, no solamente en lo físico, sino en lo psicológico, y la verdad que necesitamos nuevas fuerzas, esa es la realidad, y que haya un recambio también generacional. A mí me preocupa y sobre todo me ocupa de ver que haya este semillero de jóvenes que empiecen a entender qué es el nuevo orden mundial, el concepto, cuál es ujú, la visión macro que tenemos de esto, ¿no es cierto? Empezar a entender un poco sobre la geopolítica, los intereses que están en juego entre los diferentes países, que ahora ya no son países, son bloques. Tenemos que entender por qué pasa lo que está pasando, digamos. Digamos, ¿por qué Estados Unidos está haciendo esto que está haciendo, los aranceles? Hay una explicación, hay una explicación y no tenemos que creer todo lo que dice la televisión. Tenemos que empezar a mirar un poquito el trasfondo, digamos, cómo se está reconfigurando los intereses y el poder, cómo se está una nueva reconfiguración y cómo se está el reseteo que se da cada 15, cada 20 años porque esta burbuja financiera. Bueno, la gente tendría que entender ese interés es la banca internacional que está manejando el mundo, que arrodilla a nuestros países y condiciona a nuestros países a obedecer, generar leyes que están en contra de su propio pueblo, con tal de acceder a sus créditos, ¿no es cierto?, internacionales. Por eso es importante la elección de los representantes del pueblo. Yo particularmente ya estoy con ciertas dudas, porque siento que así como está armado este sistema político perverso, que les llegan a ciertos estamentos de poder, es porque realmente fueron condicionados por esta banca, estas grandes corporaciones que pusieron muchos recursos en sus partidos políticos para que lleguen. Por supuesto que después se cobran esos favores. Entonces, hay que repensar este sistema político, ujú, tenemos que tener representantes genuinos, pero sobre todo en la lucha, no dejar de presentar notas de reclamo, denuncias. Nosotros hicimos expulsar a una ministra de Educación que pedía con una simple resolución que no podía tener clases presenciales si no tenía el pinchazo. ujú, ¿Cómo? Una ministra con una simple resolución va a estar por encima de la ley, o por encima de la Constitución Nacional, o por encima de los tratados internacionales de defensa de derechos humanos. Pero ¿dónde se aprendió eso? ¿Dónde se vio eso? ¿O un intendente con una resolución? ¿O el Consejo Municipal sacando una resolución y prohibiendo tal cosa? Vulnerando nuestra Constitución Nacional. Esto es inviolable, y menos aún por las organizaciones supranacionales. Entonces, seguimos insistiendo con las denuncias. Cuando hay algo que vemos, no podemos naturalizar un montón de situaciones de injusticia, sobre todo, y superar el individualismo.
superar nuestros egos Excelente, personales. Nosotros necesitamos una excelente, unidad de verdad de todos los que estamos en esta lucha, excelente. pero no necesitamos solamente, no necesitamos ser amigos, necesitamos tratar de entendernos, tratar de comprendernos, tratar de organizarnos mejor, porque es muy desigual la lucha, como vuelvo a insistirte. Entonces, estamos obligados a juntarnos absolutamente Por todos, supuesto, por supuesto, absolutamente por todos. supuesto, Y en por este supuesto. sentido los invito y les digo, ¿y qué fortaleza cuando yo estoy caído? ¿Qué hago? Pienso en Él, digamos, porque Él es el que está en los momentos más difíciles, el Señor. Digo, y está escrito, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Digo, esto si no nos da una fortaleza para saber que Él, quien Excelente, es el dueño de nuestras vidas, está realmente con quienes luchan por la vida, luchan por la dignidad de un pueblo. En ese sentido tenemos que estar muy seguros. Por supuesto que vamos a caer muchos en la batalla, ¿no es cierto? Pero la guerra al final, la luz siempre vence a la oscuridad. Jamás olvidarse de esto, absolutamente nunca. Y es Él quien nos da la fortaleza espiritual para continuar de pie, enfrentando un montón de miserias humanas y tantas injusticias, porque esa es la realidad, que la que tenemos que pasar todos los que estamos en esta lucha, no lo vamos a negar, pero tenemos que ser lo suficientemente valientes y estar absolutamente convencidos de que esta lucha es la causa de las causas, es para defender la esencia de nuestra humanidad. Acá estamos en un momento bisagra, histórico, donde se está definiendo el destino de nuestra humanidad. De nosotros depende. Yo quisiera el día de mañana que mi nieto me pregunte, abuelo, ¿de qué lado estuviste en esta mm, lucha, en esta batalla? Yo ujú, quisiera decirle que estuve del lado que corresponde, ¿no ujú. es cierto? La defensa de los Bien, valores humanos es lo más importante. Así que, y todo el mundo tiene la posibilidad de aprender. Todo el mundo tiene posibilidad de aprender, de entender todo esto que está pasando. Esto es muy importante, este mensaje. excelente, Así que simplemente, excelente. Romina, mil gracias por esta oportunidad. Te felicito por todo lo que haces. Felicito absolutamente a todos los referentes por la lucha y decirle que estoy a disposición para ofrecerle todos los proyectos que acá se han presentado y se han aprobado. Ya no dejaron de ser proyectos, ya hoy son antecedentes políticos institucionales con potencial de ser replicados en todo, solamente adaptándolo a la legislación de cada uno de los países. Así que mil gracias Excelente. y bueno, te doy un abrazo enorme, Romina. Gracias, muchas gracias a vos, Juan. Gracias por tu tiempo, por compartir tu testimonio, toda tu experiencia que resulta fundamental. Es muy esclarecedora la manera en la que vos también has podido unir todo tu trabajo con todo tu conocimiento y bueno, yo considero que es de inspiración. Yo creo que puede servir de inspiración a muchas personas, a muchos jóvenes para poder actuar y entender de que la acción es necesaria. Y otra cosa que por último dijiste, que me quedo con esto, que es muy importante, trascendental, y es la unión entre los que tenemos y compartimos los mismos valores. Y ahí es importante, Juan, porque sí, coincido que muchas veces el ego sumado con, que todos lo tenemos, ¿no? Todos tenemos esta cosa del ego muchas veces, sumado con este proceso de infantilización en el que también estamos todos inmiscuidos socialmente, esto también tiene que ver con la ingeniería social, que nos hace ver y creer de que uno puede pensar exactamente que igual que el otro, que eso es posible. Eso no es posible, Juan. Cuando hay dos personas que piensan igual, hay una que piensa por los dos. En esa diferencia, por supuesto, podemos pensar y tener opiniones diferentes, pero con los mismos valores. Tenemos que unirnos con las personas que tenemos y compartimos los mismos valores y tenemos el mismo objetivo, que es el bien común, la búsqueda por la verdad, defendiendo esos valores. Y por supuesto que vamos a tener diferencias, sin embargo, las cosas básicas nos unen y esa unión es necesaria y fundamental para crear cosas. También está en nuestro código biológico, así que te agradezco profundamente, Juan, que nos hayas compartido tu experiencia. Espero que esto pueda llegar a muchas personas y que pueda servirles, como les dije desde un inicio, como fuente de inspiración. Gracias nuevamente, gracias a todos los que se quedaron hasta acá mirando y nos vemos en la próxima. Gracias.